hablar de el tema delincuencial, de la inseguridad en el país. Está con nosotros el general Juan Carlos Rueda, él es experto en temas de criminología general, estuvo en la Policía Nacional. Qué gusto saludarlo, general. ¿Me escucha bien? General, se quedó congelada su imagen. ¿Me escucha, general? Me disculpa si es que ya me está escuchando. Sí, está al aire, general. ¿Me escucha bien? Ya, muy bien, gracias. Dispénseme, estaba en un lugar que hacía mucho ruido. Bueno, empecemos con la entrevista. Hay alarma en la población ecuatoriana por lo que está ocurriendo con los niveles de violencia que estamos teniendo. Esta semana, estas dos personas que aparecieron colgadas de un puente en Durán, en la vía principal de Durán, es como que pone en el escenario el tema de el narcotráfico, los carteles de la droga, la guerra entre ellos, estos mensajes que están enviando. ¿En qué nivel estamos, general? Mire, yo creo que el temor es un aliado del poder, y del poder en cualquiera de las manifestaciones. A veces es un aliado del poder político, tanto de izquierda o de derecha, pero en este caso el poder criminal, el poder de las mafias, de las organizaciones transnacionales del crimen, el poder de estas estructuras está tomando y está cuestionando al mismo Estado. Yo creo que estas son señales potentes en las que el crimen organizado está apoderándose del territorio y desconociendo al Estado. En este fenómeno es un tema preocupante porque puede degenerar en un ambiente tan descompuesto que podría quitarle la viabilidad a un Estado. Esto es lo que ha sucedido con otras naciones en las que no se ha podido controlar a tiempo el fenómeno de la violencia, porque en esta situación lo que produce el temor es una paralización social, y los efectos son en el ámbito económico, especialmente en el ámbito social también. La gente, ante la amenaza de que el espacio en la que se constituye el espacio público, que no está controlado por las instituciones y por el Estado, se produce una paralización, y la expresión más natural es que se refugien en sus hogares, la gente no sale, no se moviliza la economía y las inversiones se paralizan, porque los indicadores como la tasa de homicidios es un indicador fundamental para inclusive desarrollar proyectos de inversión, lo que obviamente generaría trabajo. Pero si no tenemos la tranquilidad de salir a las calles y el crimen nos está dando estas señales, en consecuencia el Estado y la sociedad se paralizan. Ahora, el tema es, ¿qué se está haciendo para tratar de frenar los índices delincuenciales? ¿Usted cree que las acciones que está emprendiendo el Estado son las que se necesitan? Es decir, más hombres en las calles, más uniformados en las calles, más recursos. ¿Se está haciendo algo realmente que sea efectivo como para contrarrestar? Mire, yo creo que el Estado, la preocupación del Poder Ejecutivo y de la autoridad máxima del Estado ecuatoriano, el presidente de la República, está haciendo esfuerzos sumamente importantes y le ha puesto en la primera prioridad a la seguridad. Necesitamos hacer un acuerdo nacional en que todos los sectores, dejando a un lado las banderías políticas, los intereses de cada uno de los sectores, se unan en torno a la figura de la autoridad para darle una salida a este esfuerzo. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Nos unimos de discurso, nos unimos con ganas, con voluntad, pero el problema está en la calle. Eso sigue ocurriendo. 329 asesinatos en lo que va del año. El 2021 terminó con más de 2.000 muertes violentas. Solo en mes y medio vamos casi 350 asesinatos, especialmente en la zona 8. Es decir, todo apunta a que este año sea peor en índices de violencia que el anterior. Mira, yo le voy a dar algunas ideas que, producto de
del trabajo durante 35 años en estas áreas de seguridad, las tenemos y creo que es la oportunidad de conciliar. Como le dije, el problema es estructural y necesitamos herramientas de orden jurídico. Usted ha hablado de esfuerzos en el orden material, en el orden de equipamiento, pero en un Estado de Derecho, para combatir la delincuencia necesitamos herramientas de orden jurídico. Tenemos un sistema garantista en el ámbito constitucional y en el ámbito penal que le impide, le ata las manos a las instituciones del Estado, porque yo creo que hay buenos jueces, buenos fiscales, buenos policías, y hay una ciudadanía interesada en combatir este tema, pero no tenemos las herramientas jurídicas. Por eso necesitamos fortalecer los sistemas de inteligencia criminal, y ahí tenemos que dotarle a las instituciones de herramientas para que se ataquen a los focos más importantes y donde realmente le duele al crimen organizado, que es en sus bolsillos. Necesitamos tener instrumentos, por ejemplo, instrumentos que tienen otros estados y que no hay nada que invertir. Los Estados Unidos, el momento en que el crimen organizado, la delincuencia de cuello blanco, los criminales de todo tipo utilizan los sistemas federales de correo, los sistemas institucionales financieros para lavar su dinero, son productos de la incautación. En consecuencia, esas son las herramientas que queremos. También necesitamos herramientas para controlar una inmigración que ha exacerbado este derecho de libre movilidad. Nosotros, el Ecuador es nuestra casa y tenemos el derecho de regular este acceso de miles, de cientos de miles de colombianos que fueron desplazados por los fenómenos de la guerrilla en las zonas de Esmeraldas y del oriente ecuatoriano, y también una migración excesiva de personas que, huyendo de regímenes totalitarios, han venido al Ecuador y nos han ocasionado un problema de orden social. Necesitamos regular esa migración, establecer parámetros, porque nuestra casa se está convirtiendo en un lugar inviable con la influencia de carteles mexicanos, con la influencia de una migración que no ha sido lo suficientemente calificada, y con un sistema penal garantista que le ofrece todas las posibilidades a los delincuentes. Estos sistemas jurídicos, estos sistemas institucionales deben ser pensados en las víctimas. Los abogados penalistas de orientación garantista dicen que el victimario se enfrenta a todo el aparato del Estado para reprimirlo, pero no es así, porque en realidad el victimario tiene todos los recursos, los amparos, una serie de recursos que hacen casi imposible llegar a una sentencia con una justicia más cercana, más corta. De eso se trata. Y yo creo que el presidente está haciendo esfuerzos importantes por controlar las cárceles, por tener un verdadero espacio de rehabilitación, pero por eso le pido a usted y por su intermedio a todas las instituciones que aunemos esfuerzos y que pensemos que este no es un problema solo de las autoridades, de los ejecutivos, sino es un problema de la sociedad en su conjunto. Hay modelos que sí permiten integrarnos, y si hay un acuerdo nacional, vamos a tener la fuerza suficiente para enfrentar un problema que se está escapando de las manos. Son las 8:26, estamos conversando con el general Juan Carlos Rueda. Buenos días, general. Les saluda Verónica Larrea. Y sobre este tema de los cadáveres que fueron colgados en este puente en Durán, hay quienes dicen, después de ver estas imágenes, ya no hay vuelta atrás en el Ecuador. Es un mensaje claro. ¿Qué hacer? ¿Usted cree que esta es una situación de una respuesta, una represalia de estas bandas criminales frente al decomiso de droga que se está dando? Por ejemplo, el 2010 se cumplió una cifra récord de 210 toneladas y en este año ya van más de 33 toneladas. Perdón, 2021, 210 toneladas y este año van 33 decomisadas. ¿Esto es una represalia? ¿Qué mensaje nos quieren dar estos criminales?
Mire, el Ecuador se convirtió en una autopista, en un aeropuerto internacional. Puertos y aeropuertos fueron utilizados y extensas zonas de la costa, de Manabí, de Esmeraldas, de las zonas orientales, fueron utilizados por el narcotráfico. A pretexto de soberanía nacional se rompieron importantes relaciones de cooperación con los principales interesados en combatir el narcotráfico, porque el problema de las drogas va minando la calidad de la seguridad en estos países, y rompimos y se abrió una verdadera autopista por el lado occidental en el área del Pacífico, cuando se rompió con la base de Manta. Y esto ha generado, obviamente, que acompañado de una legislación permisiva, de una legislación como la que ya le indiqué, con tantos recursos y con limitaciones enormes para las instituciones, ha generado que se desarrolle un microtráfico, que ya no es el negocio de exportación y de comercio de narcóticos a otras latitudes. Ahora el problema lo tenemos nosotros. El problema lo están viviendo miles de familias con sus hijos, con menores, adolescentes que están siendo atrapados por esta industria del crimen. Y en este fenómeno se ha extendido tanto que está tomando las áreas urbanas, las áreas económicas en las que se desenvuelven en forma impune, porque no tenemos esta forma institucional de responder con instrumentos jurídicos potentes. La policía, con instrumentos. Sí, la Policía General dice que necesita 1.100 millones de dólares para modernizarse. Bien, yo creo que sí necesita una modernización, necesita tener mejores vehículos, más veloces, mejores armas, más personal. Y le pregunto algo, que no sé si esté funcionando como debería, que se desvió hace más de 10 años, la inteligencia. Los servicios de inteligencia de la fuerza pública funcionan, se anticipan a hechos como, por ejemplo, lo que ocurrió en el Guasmo Sur por 2 veces en los últimos 2 meses, que fueron acciones incluso planificadas de comando, que llegaron por el río en lancha, se bajaron, asesinaron, ajusticiaron. ¿La inteligencia funciona? Mire, precisamente, y yo le indico, nosotros hemos sugerido por varias ocasiones a este gobierno, a los gobiernos anteriores, que la forma de enfrentar al crimen de esta naturaleza, con estas características, precisamente se necesitan robustecer los aparatos de inteligencia criminal, que son aparatos de inteligencia que en un momento determinado han tenido el reconocimiento nacional e internacional. Aquí han sido sedes importantes y se han logrado acciones que han sido reconocidas local e internacionalmente, pero se ha ido debilitando el apoyo internacional en el gobierno anterior, y ahora estamos retomando estas capacidades. Tenemos que actuar con quienes tienen el interés de enfrentar estos fenómenos. Nuestros aliados naturales deberían ser la Unión Europea, Japón, los Estados Unidos y la comunidad internacional interesada en este propósito. Los sistemas de inteligencia requieren precisamente de una integración. No podemos ser aliados de países que están inclusive en peores condiciones y que han sido cuestionados y han sido tomados por el narcotráfico. Venezuela no es un gran ejemplo. Hay países que en la década anterior se les abrió la puerta, pero se les cerró a otras instancias de la cooperación internacional. O sea, claro, por ejemplo, Venezuela podría ser un ejemplo de cómo se usa la inteligencia para perseguir, no para combatir al crimen. Lo que pasó aquí en el Ecuador. O sea, lo que le quiero decir es, aquí hay los equipos tecnológicos suficientes. Se desmanteló la UIS. Usted era oficial en servicio activo cuando se desmanteló la UIS, luego se creó la ULCO.
ese tipo de cosas que hizo, se creó esta unidad en la presidencia de la República, la UCSI, usted recuerda, ese tipo de cosas. La inteligencia tiene que ser, por eso yo le puse este calificativo de inteligencia criminal. La inteligencia tiene que servir para los propósitos que necesita la sociedad. No es una inteligencia política. Exacto. No es para perseguir periodistas o opositores. La inteligencia tiene que servir para los propósitos positivos que tiene la sociedad. En este caso, defenderle de estas mafias narcotraficantes, para establecer quiénes están en posesión de las armas, quiénes han generado todas estas estructuras mafiosas que promueven la violencia, para interpretar y para conocer en detalle cómo se articulan las redes mafiosas que controlan los centros carcelarios y quiénes ordenan este tipo de acciones que descomponen y que atemorizan a la sociedad. ¿Está sirviendo para eso hoy la inteligencia? ¿Usted sabe de que se está trabajando ahora como debe ser la génesis de un servicio de inteligencia? Es lo que usted acaba de decir. ¿Se está haciendo eso ahora? Yo creo que sí, yo creo que hoy están tomando esta opción con más fuerza, pero antes hay que reforzar sus actuaciones y que todos los miembros del sistema político lo entiendan y entiendan el apoyo que se debe dar a esta institucionalidad en orden a restablecer la paz, que es el ambiente en el cual podemos desarrollar cualquier otro tipo de proyecto económico, social. Primero tenemos que fundamentar la paz. No podemos desarrollar una sociedad si se convierte la corrupción, la impunidad y la violencia en situaciones que son descontroladas y a veces hasta auspiciadas desde el poder político. No podemos entender cómo eventos de violencia como los vividos en octubre del 2019 hoy sean objeto de tratamiento y de preocupación para que el ambiente quede en una situación de impunidad más abyecta que... Entonces, estos ejemplos que son fórmulas de educación social le dan un mensaje a la sociedad. O sea, aquí no pasa nada, aquí no hay leyes que protegen a las personas que están trabajando, más bien hay leyes que protegen a los victimarios, a los perpetradores, y luego ellos mismos obtienen indemnizaciones cuantiosas de parte de los estados, porque tenemos un sistema que exacerba garantías penales, pero no se preocupa en las víctimas, en la sociedad en general, porque potencialmente todos podemos ser víctimas de un modelo como el que estamos viviendo. Ahora, general, el presidente Lasso ayer admitía ante algunos periodistas de narcotráfico, dice, ha ganado espacio en la sociedad ecuatoriana y penosamente se facilitó su presencia desde hace 15 años. ¿Usted cree que esto es producto de esa facilitación durante 15 años? ¿Y cuánto tiempo nos podría tomar reconstruir el control que, como mencionaba el presidente, quizás se perdió? Yo creo que esta es una de las tareas principales del gobierno y espero que haya un acuerdo nacional entre todos los actores de la justicia, de la fiscalía, de la policía, de las instituciones y de la sociedad civil. Y obviamente aquí interviene también el apoyo internacional, que creo que está manifiesto en la voluntad de países como los Estados Unidos y de la Unión Europea, que están trabajando en ese orden. Y yo creo que también hay que pensar que hay que desarrollar una reforma fundamental, radical, porque tenemos un problema que lamentablemente está determinando el futuro del país. Es hora de que la sociedad también haga un acuerdo y se una en torno al propósito del Ejecutivo
de salvaguardar y de rescatar la seguridad y la institucionalidad. ¿Usted cree que el tema sí está en las leyes? Es decir, ahora mismo el Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, cuando hay 3 más sobre el tema del uso progresivo de la fuerza. Y esto tiene que ver con la garantía que tengan los miembros de la fuerza pública para actuar. Porque mire lo que pasa. Entonces, matan al delincuente y el policía va preso y tiene que pasar en la cárcel o tiene que defenderse, gastar recursos. Entonces, eso también genera cierto tipo de malestar y no hay las garantías. Usted lo ha dicho, ya hemos visto el ambiente descompuesto que generó esta acción de la justicia en contra del policía Olmedo. Y obviamente, inclusive el presidente se manifestó en apoyo a las acciones de los miembros de la institución o de la fuerza pública, de la justicia, que actúan en resguardo de los intereses sociales. Pero yo le puedo insistir que un modelo garantista ha creado toda una institucionalidad alrededor de garantizar el proceso penal, que está bien, pero no se ha pensado paralelamente en herramientas tanto para las instituciones y sobre todo para las víctimas y para la sociedad en general. Si bien es cierto, queremos tener una sociedad que precautele el principio de inocencia, que se precautele el debido proceso, pero también necesitamos instituciones sólidas para que le den herramientas sólidas, con mayores capacidades para actuar sobre los recursos que finalmente producen las actividades criminales. Nosotros tenemos un país en el que día a día la corrupción es una noticia, y una noticia más grave que otra, hasta el punto que ya la sociedad, al escuchar estos eventos, simplemente lo piensa como un asunto de la cotidianidad y nos estamos acostumbrando. Lo grave va a ser cuando ya nos acostumbremos inclusive a la violencia, cuando sea parte del convivir. Nosotros tenemos que, en este momento, que es un momento de quiebre, y que hay la voluntad y que hay esta decisión social y hay esta alarma social que también ustedes están favoreciendo a que haya esta conciencia como medios de comunicación, y hay una conciencia del parte del Poder Ejecutivo. Entonces tenemos que hacer cosas concretas y no exigir solamente que se aumenten patrulleros. Sí, está bien, claro, pero necesitamos herramientas jurídicas. Es un Estado de Derecho. Necesitamos herramientas poderosas para que nuestros académicos, nuestros letrados, piensen en maneras diferentes. Aquí en Latinoamérica se ha exacerbado el garantismo y la consecuencia de eso, una de las consecuencias de eso, es que tenemos la zona más violenta en el planeta. Así es, y usted ha dicho algo claro. Lo que no debemos hacer nosotros como sociedad, como ciudadanos, es que se normalice la violencia, porque ese momento ya vamos a vivir en un estado fallido. Ojalá que todos los planes que está implementando y ofreciendo el Estado funcionen para que la gente no siga viviendo en zozobra, sobre todo en esta zona 8 que comprende a los cantones de Guayaquil, de Durán, que es el más violento del país, San Borondón. De alguna manera bajen esos niveles y nos sintamos más seguros. General Juan Carlos Rueda, le agradezco mucho por habernos acompañado. Buen día. A ustedes les agradezco y gracias por la entrevista. Buenos días. Gracias, general. Amigos, 8:41, vamos a ir a una brevísima pausa y de regreso vamos a conversar con Jaime